Como, como todos los días hemos empezado a tiempo, hoy vamos a empezar también. Os recuerdo, aunque muchos han hecho ya las maletas, que todavía nos queda una mañana de congreso apasionante y un cierre que no puede perderse nadie, que es, bueno, nadie que no le salga el avión antes de tiempo. Que hoy nos queda un cierre apasionante y que recomiendo a todo el mundo que venga, que se quede, porque es el homenaje a Antonio Blay. Entendemos que habrá mucha gente que tendrá, le sale el tren y todo eso, pero va a ser una cosa que a mí me parece que se ha preparado con mucho cariño, con mucho corazón. Hoy hay dos ponencias. Después de las dos ponencias haremos los 15 minutos de descanso que hemos hecho todos los días y después la mesa redonda. Os recuerdo que también hay que hacer las preguntas, escribir las preguntas que consideréis para esa mesa redonda. Os mandaremos a casa el certificado de asistencia, ¿vale? Y os recuerdo, para el que quiera todavía comprar libros, que la librería estará abierta a la 1, de la 1 a las 2:30. No, a las 12. ¿Seguro que es a las 12? Vale, pues de 12 a 2:30, ¿vale? Venga. No, por la tarde no. Bueno, sí, vamos a ver, por la tarde para todo aquel que quiera recoger los USBs, a partir de las 4 de la tarde estará abierta, sí. ¿Vale? A las 4 de la tarde, sí, allí, en la librería. Sí, así es. Pero ya solo será para eso, para recoger los USBs. Bueno, pues la mañana se ha amanecido lluviosa y, al contrario que ser desagradable, a mí me ha recordado a la gota que va calando, que nos decía Daniel Gavarró, y a la lluvia que nos decía que esto tiene que ser como la lluvia, que nos decía Emilio Carrillo. Y me recuerda también a Santa Teresa, que en la cuarta fase de la oración nos dice que Dios se hace lluvia y la lluvia es Dios y riega para hacer brotar, para hacer crecer. Entonces, la lluvia, bienvenida. Maribel, que está aquí a mi derecha, Maribel Rodríguez, es una mujer que yo conocí a través de Internet porque tiene mucha presencia en las redes sociales y que me parece... En Facebook. Dices, Facebook, si eso es para primos, amigos, para decirle, oye, ¿qué tal estás? Pues no. Ella tiene un blog que se llama Psicoterapia y Espiritualidad y yo dije, anda, psicoterapia y espiritualidad. Aparte de resultarme muy interesante, me resultó raro, porque eso a lo mejor en Estados Unidos o en otros sitios que son más abiertos, pero en España hablar de psicoterapia y espiritualidad es ser como un extraterrestre. Pues Maribel sí lo hace. ¿Por qué? Pues luego a lo mejor nos lo puede decir. Yo tengo mi idea y algo os diré. Maribel es psiquiatra y psicoterapeuta. No todos los psiquiatras son psicoterapeutas, ella lo es. Ha sido profesora en facultades de medicina y en facultades de ciencias humanas y sociales en varias universidades españolas. Se ha especializado en logoterapia e hipnosis. Esto ya nos dice algo de ella. La logoterapia es un tratamiento centrado en el sentido de la vida. Ya no hacer tal, no. Vamos a hablar del sentido de la vida. En eso se ha especializado Maribel, y también en hipnosis. Realizó su tesis doctoral, fijaros, sobre afrontamiento del cáncer y sentido de la vida. Toma ya, afrontamiento del cáncer y sentido de la vida. O sea, ya hace falta ser fuerte y atreverse para meterse con algo como eso. Y en su tesis doctoral, ella nos dice en los agradecimientos una cosa que me parece que ya dice mucho sobre su vida. Y dice así, en uno de los agradecimientos que hace: quiero también mostrar mi gratitud a mis padres, que desde que tengo uso de razón me estimularon y enseñaron a pensar y a hacerme preguntas sobre la vida. Su trabajo de investigación se centra en buscar una perspectiva integral que tenga en cuenta desde la psicología y la psiquiatría la dimensión espiritual del ser humano.
Es autora y coautora de 8 libros y múltiples publicaciones en revistas, participaciones en congresos científicos y charlas divulgativas. Tiene una gran presencia en las redes sociales, como os dije antes, difundiendo lo que es el leitmotiv de su vida, la integración de la espiritualidad en la psicología. En este sentido, tiene una página en Facebook que os recomiendo que os metáis. Es directora de la cátedra Edith Stein, que tiene su sede en esta institución. Y organiza anualmente un congreso que curiosamente va a celebrar su 9ª edición la semana que viene, el viernes, sábado y domingo de la semana que viene. De modo que si alguno, jubilado me imagino, tiene oportunidad de quedarse aquí una semana más, pues que sepa que viernes, sábado y domingo va a hablar, fijaros, el título del congreso es Confluencias entre psicoterapia y espiritualidad. Su tema, no puede hablar de otra cosa. En la ponencia que dio en el primero de los congresos, titulada, el primero de estos congresos, que fue hace 8 o 9 años, se titulaba su ponencia ¿Qué aporta la mística a la psicoterapia? Y yo digo lo mismo, qué empeño, la mística a la psicoterapia. Fíjate, oye, pues ella sí dice, ¿qué aporta la mística a la psicoterapia? Y entonces, ella decía en su ponencia que opinaba junto con otros grandes psicólogos, cuidado con los que están estudiando psicología de aquí, que se ha construido una psicología sin alma. Y se pregunta en la ponencia, ¿qué pasaría si muchos de los males psicológicos de nuestro tiempo fueran por un estado de vacío existencial, consecuencia de no cultivar lo más esencial de la experiencia espiritual? ¿No estaríamos cayendo, se refiere a los psicoterapeutas, pero yo creo que es una pregunta que se debe hacer cualquier científico o cualquier persona que reflexione sobre esto? ¿No estaríamos cayendo en una negligencia terapéutica? En fin, hoy nos va a hablar de madurez personal y espiritualidad. En este sentido de la madurez, en una de las charlas que dio, le hicieron una pregunta sobre los peligros de la meditación. Y a mí me parece que viene a cuento porque habla un poco de si la madurez psicológica y que las cosas que hacemos pues puede tener sus peligros si no hay cierta madurez. Ella contestaba así, la preguntaban sobre los peligros de la meditación. Y decía, la práctica intensiva de la meditación, es decir, de manera prolongada, por ejemplo un retiro, puede desencadenar alteraciones psiquiátricas o problemas psicológicos, sobre todo cuando la persona tiene problemas previos o el yo no está estructurado. Una práctica más breve con una persona experimentada en general beneficia a todo el mundo, excepto cuando hay antecedentes de psicosis o graves trastornos de la personalidad. La meditación tiene riesgos si la vemos como una solución a los problemas mentales. Los problemas mentales deben resolverse en otro contexto. Si una persona está haciendo terapia, debe preguntar al psicoterapeuta o al experto en meditación, porque puede haber incluso a veces problemas no tan claros, gente que previamente ha estado estable, pero en la que puede haber elementos inconscientes de conflicto. Y al entrar adentro, en la meditación, se puede activar la conexión con dificultades psicológicas. Si empezamos a hacer un camino de meditación, id a personas muy experimentadas, serias y con un largo recorrido. Maribel, tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias por tu presentación, que nos ha abierto boca y nos ha puesto, no sé si una expectativa excesiva, pero bueno, a ver qué sale. Buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Y especialmente quiero agradecer a los organizadores la invitación, sobre todo a Jordi y a Pilar, que tan amablemente me invitaron a participar con vosotros. El tema que me han planteado es difícil para contar aquí algo en una hora, pero sí quiero dar algunas pinceladas por si pueden ser de utilidad. Y es la cuestión de la madurez personal y la espiritualidad. Y creo que es importante porque cuando muchas veces buscamos lo espiritual o nos adentramos en un camino espiritual, es con la pretensión de resolver problemas personales, psicológicos, emocionales, e incluso a veces con la creencia, que me parece mágica, de que si me conecto con el ser, se resolverán todos mis conflictos personales e interpersonales.
Yo eso lo siento, pero le llamo pensamiento mágico, porque si bien es verdad que el conectar con la dimensión profunda es sanador, igual que no se me cura una neumonía meditando, no se cura un problema personal interno, una herida psicológica meditando, aunque pueda ayudar. Pero quiero empezar por ahí, un poquito marcando la base de por dónde voy a ir. Ya dijo atinadamente Carolina Blay el primer día que había que hacer un trabajo psicológico en paralelo con el trabajo espiritual. Todos los místicos son grandes psicólogos, hablan de un trabajo psicológico y tenemos que tener cuidado de no idealizar la espiritualidad como la panacea o la meditación como la panacea que nos están vendiendo, porque a su vez los problemas se agudizan y podemos tener unos egos espirituales tremendos pensando que somos los mejores del mundo, ¿no? Entonces, bueno, esto para abrir así boca y voy a coger esto. Bueno, primera pregunta, ¿somos maduros? ¿Lo somos del todo? Bueno, menos mal. Si así alguien levantara así la mano, yo soy totalmente maduro, probablemente tuviera un problema, ¿no? Y un grave problema, porque la madurez es algo que requiere un trabajo de toda la vida y a veces estamos ahí pensando que somos los más maduros porque nos sentimos así. Yo recuerdo cuando tenía 5 o 6 años que me decían que hay cosas que no podía hacer que eran de personas mayores y yo decía, pero si yo ya soy mayor, porque no voy a poder si yo ya soy mayor. Y así con 10 años, con 14 años, decía, si yo ya soy mayor, a ver cuando ya me dejan, porque yo ya soy mayor, ¿no? Entonces a veces el yo se engaña muy bien y se piensa que uno es mayor porque siente que es mayor, igual que en la experiencia espiritual, uno puede sentir que es un iluminado y está autosugestionado de una manera estupenda, ¿no? Entonces nos podemos engañar de muchas formas y cuanto más inmaduros, más podemos pensar que somos maduros, ¿no? ¿Lo somos del todo? Pues a veces tenemos partes que sí, partes que no. Y bueno, está bien hacerse la pregunta con honestidad y reconocer también las facetas de madurez, las facetas de inmadurez, porque desde diferentes corrientes de la psicología, por ejemplo, se dice que no solo tenemos un yo, y aquí os vamos a complicar un poquito más, porque ya bastante tenemos con un personaje como para encima, ahora nos dicen que tenemos varios personajes, ¿no? Pues sí, o sea, todos tenemos igual un personaje más típico, más estereotipado, más habitual, pero también tenemos diferentes roles. No es lo mismo yo con mi madre que dando clase, que paseando por el campo. O sea, tenemos diferentes roles donde se habla de subpersonalidades o facetas del self, facetas del yo, donde unas podemos ver que son maduras y otras inmaduras. Y quien actúa con madurez absolutamente en todos los aspectos de su vida, pues no sé, yo no lo conozco, sería alguien perfecto, ¿no? Entonces también hablaré de que parte de la madurez es asumir la propia inmadurez y responsabilizarse de ella. No que se responsabilicen los demás, porque es que si soy inmaduro fue mi madre, mi padre, mi abuelo, no es uno al que le toca responsabilizarse, ¿no? Entonces en esas facetas que tenemos donde hay subpersonalidades maduras, es decir, partes de mí maduras y otras inmaduras que son más frágiles, más inconsistentes, puede haber zonas heridas, ningún ser humano está libre de ninguna dimensión que tenga que trabajarse, sino pues estaríamos hablando de dioses, no de personas, ¿no? Entonces, de esas dimensiones divergentes, pues surgen incongruencias donde podemos ver que alguien que normalmente actúa con madurez en un momento de fragilidad o enfermedad actúa con inmadurez y tiene una mala actitud, lo cual es normal. O sea, no podemos pedirle a alguien cuando está sufriendo mucho, ten buena actitud, porque entonces ya es el colmo, ¿no? O sea, también aquí pues se criticó cierta visión de la psicología positiva donde se le dice a la gente con cáncer que tiene peor el cáncer por su mala actitud. Pues aceptar su mala actitud es una buena actitud por parte del que puede manejarla, no del que no la puede manejar, ¿no? Y bueno, y que todos tenemos elementos de fragmentación. Si alguien aquí siempre consigue pensar, sentir y actuar en una sola dirección, pues que luego me lo cuente, porque o sea, muchas veces, aunque tendamos, a medida que vamos madurando, a estar más congruentes, pues a veces pensamos una cosa, sentimos otra y acabamos haciendo otra diferente. Y de verdad que si a alguien nunca le ha pasado eso, que me cuente, porque yo no he conocido a nadie. O sea, obviamente hacer eso todo el tiempo es una gran inmadurez, pero que alguna vez
tengamos algún punto de incongruencia, pues es que somos humanos y no somos dioses, ¿no? Bueno, ¿qué es eso de la madurez? Doy alguna definición y luego iré aplicando la cuestión. Según el diccionario de la Real Academia Española, madurez es buen juicio, prudencia, sensatez. Pues estaría bien llegar a esto, ¿no? O sea, ojalá pues esto sirva de inspiración. Aclaro que esto no es una clase de moralismo, tenéis que ser buenos chicos, madurad, o sea, no voy por ahí, sino que vamos a ver esto como valores, ideales, posibilidades, potenciales, pero esto no es un conjunto de normas a cumplir, porque entonces estamos construyendo otro personaje, que es el de la supermadurez, ¿no? Bueno, también la madurez tiene que ver con capacidad de autorregulación y autocrítica. Por ejemplo, si estáis aquí sentados escuchando la conferencia que voy a dar y todas las que habéis ido escuchando, os podéis autorregular, es decir, no salís corriendo a la mínima incomodidad. O sea, entiendo que aquí hay yoes mínimamente estructurados y maduros, y luego la autocrítica es que yo sea capaz de ver mis propias limitaciones y quiera también, además de autocriticarlas, no para machacarse. O sea, hay una sana autocrítica y una que es destructiva. O sea, sana autocrítica pues puedo mejorar en esto. Crítica autodestructiva, cometió un error, soy un desastre, no sirvo para nada, y entonces eso no es autocrítica, es un automachaque, ¿no? Algunas virtudes que tienen que ver con la madurez, no las voy a leer, hablaré luego de las que me parecen más importantes en el camino espiritual. Pues bueno, vemos que son muchas, y yo especialmente quiero señalar que lo que me parece más importante es cómo se refleja el camino espiritual en lo que han dicho pues santos como Santa Teresa, de los frutos, que son frutos del amor, y volveré sobre esto, pero no me convence quien habla de su gran iluminación y siempre dice que todos tienen un problema menos él, ¿no? Pues es que quizás no sea esa exactamente la iluminación, ¿no? Por otro lado, voy a romper una lanza a favor del yo, porque creo que aquí hay mucha confusión. El yo es un vehículo necesario, el yo es la estructura con la que funcionamos en el día a día. Otro tema es la vanidad del yo, que es a lo que yo llamaría el personaje o el apego a nuestras dinámicas personales. Pero el yo es una estructura mental, es una estructura a través de la que podemos vivir la vida, es un vehículo, y la espiritualidad la vivimos a través de esa estructura. Si no, era imposible escuchar. O sea, puedo escuchar, puedo hablar, porque tengo una estructura mental que me lo permite, o me puedo autorregular, o me puedo controlar porque tengo una estructura mental. Es decir, mi mente funciona de manera adecuada. Luego puede ser más o menos inmadura, pero es una especie de estructura a través de la que percibimos la realidad, que está llena de sesgos también, de errores, de distorsiones. Es como las gafas que yo llevo puestas, pues que habrá cosas que pueda ver mejor o peor, pero si mis gafas fueran de un color, yo vería todo de un determinado color, y a su vez es necesario trascender la estructura para entender cómo nos puede engañar esa estructura, pero necesitamos una estructura, ¿no? El problema es que cuando confundimos nuestro ser real con la estructura y con nuestra percepción de la realidad. Es decir, hay personas que dicen, es que esto es así porque yo lo veo así, ¿no? Bueno, esa es tu perspectiva, tendrá una parte de realidad, es valiosa, aporta información, pero nos podemos engañar con mucha facilidad. Entonces, a dónde voy con esto es que necesitamos un yo en nuestro camino espiritual. Lo que no necesitamos es identificarnos con él. No podemos soltar el yo así, adiós, venga, fuera vehículo, porque si yo tengo un vehículo y quiero moverme en alguna dirección y lo tiro, pues ya no puedo llegar a ninguna dirección. Otra cosa es que a cierto nivel del desarrollo podamos avanzar más allá del vehículo y que haya una instancia superior en la que podemos apoyarnos. Pero incluso, recuerdo un maestro Zen que decía, cuando tienes una experiencia de unidad, de trascender el yo, de ir más allá del yo, vuelves a tu vida cotidiana, vuelves a tu estructura del yo. Es decir, si yo sabía matemáticas, inglés, psicología, que está insertado en mi mente, vuelvo a saberlo, no porque tenga la experiencia mística, se borró el disco duro y todo es ciencia infusa. A veces entendemos eso, yo creo, me parece, un poco limitadamente, ¿no? O sea, volvemos siempre al yo. Otro tema es estar identificados con nuestra propia perspectiva, ¿no? Y caer en el egocentrismo, que es que mi yo y solo mi yo es el centro del universo y mi camino espiritual es solo para mí, y me estoy autorrealizando
que de entrada no está mal, pero si entendemos un auto como el yo y todo para mí, y los demás solo son estorbos en mi camino espiritual, entonces la autorrealización es un autoempanamiento mental, o sea, donde me estoy sugestionando con un personaje autodivinizado, ¿no? Entonces, creo que esos peligros tenemos que verlos, porque aunque está muy bien lo de conectar con el ser, por supuesto, nos podemos meter muchas trampas, y la parte del yo que se autoenvanece, en mi lenguaje yo le llamaría al personaje pues un yo que se lo tiene creído, ¿no? Y a su vez el yo es el instrumento con el que yo funciono, pero no soy ese instrumento, mi esencia más básica, ¿no? Y ya os he dicho, cuidado con fabricarnos un personaje de madurez espiritual. Como he dicho antes, la lista de cualidades, digo, alguien igual se hace la lista y ahora sale, soy pacífico, soy tolerante, soy ético, soy compasivo, soy ecuánime. Cuidado, que nos podemos, pues eso, como cuando yo con 6 años, con 10 años, decía, si soy madura, ¿por qué no voy a poder hacer lo mismo que estos señores que son más grandes que yo, ¿no? Pues cuidado, ¿no? Porque hay un riesgo de narcisismo, o sea, cada vez que entramos en un camino espiritual, como en cualquier aprendizaje, y yo creo que más en el camino espiritual hay un riesgo de narcisismo. Y el narcisismo es sentir que yo soy más especial que los demás por el hecho de haber tenido una experiencia espiritual, o que soy más especial que los demás porque tengo paciencia, porque vivo experiencias de conexión, de ecuanimidad, etcétera, o porque hago cursillos de autorrealización, autoconocimiento, pues es que los demás hay que ver qué nivel tienen, y que vale, que igual hay gente que no sabe ciertas cosas, pero esto sería como si yo despreciara al que no sabe psicología. Hay que ver que no sabe psicología, ¿no? Sería pura vanidad, ¿no? Para madurar planteo que primero es preciso conectar y aceptar, pues, el ser como somos, pero también asumiendo responsabilidad. Es decir, si yo detecto que hay cosas en las que puedo crecer, me toca a mí hacerlo, no tienen que encargarse los demás de que yo tenga que madurar, o me tienen que ayudar a alguien, o recuerdo a alguien que decía que sus problemas se iban a resolver cuando encontrara al maestro espiritual perfecto, etcétera. Pues bueno, pues espera sentado, ¿no? Porque yo creo que no existe ningún maestro espiritual perfecto, y ellos mismos lo dicen, o sea, que nadie está iluminado al 100%, o sea, son seres humanos y nadie sabe de todo el tiempo, ¿no? Así que, hablando de personajes y madurez, me parece que la madurez implica asumir la propia inmadurez y la propia vulnerabilidad. Parece una paradoja, pero en general pues muchos plantean que es así. Si acepto, integro, comprendo mis propias limitaciones, es cuando realmente se puede crecer desde una aceptación madura. En todo esto es preciso el autoconocimiento, porque la trampa del yo es que me dan las instrucciones para ser el yo súper espiritual, iluminado, y yo sigo las instrucciones y ya está, o me voy a meditar, o sigo cursos de Blay, o me voy a cursos de Krishnamurti, y ya pues conseguí ser alguien muy espiritual. Y yo a veces lo que veo es que conseguiste ser alguien muy narcisista, ¿no? Entonces, bueno, pues si uno se da cuenta, y todos hemos pecado de esto, yo mis comienzos del camino espiritual, empecé en la adolescencia, y me sentía especial, me sentía más profunda que los demás, hay que ver que superficiales, o sea, todos pasamos por esto, o sea, que nadie se sienta mal si se le cuela ese ego espiritual que, como bien señala Teresa en las Moradas, dice que hasta la 7ª morada sigue la tentación de la soberbia, ¿no? En lenguaje clásico eso sería la soberbia, de sentir que tú eres más especial que nadie porque tienes experiencias espirituales. Incluso ya dice algo así, como que aunque hayas llegado a la 7ª, como te lo tengas creído, vuelves a la primera, ¿no? Vuelta a empezar por tonto, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, hablar un poquito de este narcisismo, el yo, que en el fondo es un yo frágil, o sea, también creo que hay que mirar con compasión a ese personaje narcisista que a veces se puede apoderar de nosotros. Hay que mirar con compasión a las personas que se han quedado instaladas en el personaje narcisista, porque también son víctimas de una mentira, de una falsa imagen, y también el humor de reírnos de nosotros mismos, ¿no? El ego no tolera bien el sentido del humor. Entonces, bueno, reírse de uno mismo, no machacarse uno mismo, pues suele sentar bien, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces estamos en nuestra propia autopercepción, ese yo que está en el centro, y es inevitable porque la realidad la percibimos desde nuestro yo. O sea, yo sé que estoy aquí porque lo vivo desde mi yo, y vosotros sabéis que estáis ahí porque lo percibís desde vuestro yo.
Si alguien me dice, sé que estoy aquí porque lo percibo desde tu yo, eso se llama psicosis. Entonces, si estáis percibiendo la realidad desde vuestro yo, es que no estáis locos, ¿no? Entonces, en principio, la vivencia de la realidad es egocéntrica. Cuanto más niños, más egocéntricos somos también por pura supervivencia, en el sentido de que, por ejemplo, un bebé no piensa, mi madre tiene sueño, no voy a llorar por la noche para pedir comida. O sea, bebé tiene un kit de supervivencia que funciona a través del egocentrismo. Y es necesario porque si no, los padres a veces no se enteran si los niños no son pesados y son demandantes, dependientes, etc. El problema es que si nos quedamos ahí, y no me meto con la dimensión sana del niño que hay que recuperar, pero sí hay que trascender el egocentrismo y egoísmo infantil, si nos quedamos ahí, luego eso contamina todo, contamina las relaciones, donde hay que ver que la gente no es como yo quiero, que mis amigos no cumplen mis expectativas, que mi pareja no es lo que yo esperaba. Bueno, pues vuelta al egocentrismo y a un yo frágil donde es fácil pasar a un narcisismo donde creemos que la realidad tiene que satisfacer nuestras necesidades, pues como un bebé, ¿no? Y entonces pedimos y pedimos y pedimos y no tenemos en cuenta la necesidad del otro, ¿no? Muchas veces también el yo frágil se esconde detrás de una máscara, el famoso personaje o personajes. A veces a más narcisismo, más personajes hay, y hay quien te dice, si es que yo soy como un camaleón, porque según donde esté, pues le digo al otro lo que quiere escuchar, ¿no? Entonces, bueno, las máscaras pues pueden ser múltiples, ¿no? Y a más narcisismo, más intención de generar personajes a la medida del frente. Con eso quiero decir que incluso es más sano tener un personaje permanente que estar generando personajes a la medida del entorno, ¿no? Porque decir que está uno completamente perdido y totalmente desarraigado de una dimensión profunda que le pueda sostener, ¿no? A veces uso la metáfora del barco de papel, o sea, la persona que tiene un yo tan narcisista y al fondo frágil, eso de dime de qué presumes y te diré de qué careces, pues viene una ola, se cae. No sé si alguna vez habéis visto a alguna persona aparentemente fuerte, estable, estupenda, que le hacéis una mínima crítica y reacciona exageradamente. Quiere decir que le has tocado porque no, el personaje en el que vive no es la realidad, se siente descubierto y emerge su dolor, emerge su fragilidad. Lo malo es que la emergencia de ese dolor a veces es con agresividad, con desprecio, con rechazo, con manipulación, etcétera, ¿no? Entonces, también digo esto para entender que quien hace eso en el fondo tiene una gran herida, pero no quiere decir que no pongamos límites. Son personas que pueden hacer mucho daño a los demás desde una actitud, por ejemplo, depredadora, porque no tienen en cuenta al otro, ¿no? Cuando es más grave. Lo ideal es que este barquito de papel, que es ese yo frágil, le ayudemos a crecer. Entonces, cuando somos niños pequeños es normal el componente egocéntrico, pero ir estructurando, ir desarrollando voluntad, ir desarrollando capacidad de pensar. Y a veces digo el ejemplo de los monasterios budistas, donde trabajan a veces los primeros años la constancia en el trabajo, en el estudio, y no empiezan a meditar incluso a veces hasta que ha pasado años, porque todavía el yo no está estructurado. O sea, levantarse a las 6 de la mañana, hacer el pino, dar no sé cuántas vueltas, barrer el jardín, 8 horas de estudio, y no les dejan todavía meditar. ¿Por qué? Porque todavía el yo es frágil, y si quieren hacer un camino serio, primero muéstrame que eres capaz de tener una disciplina, de tener un autocontrol, y luego entramos en cosas distintas, más exigentes, ¿no? Y cuando el yo ya es capaz de ceder ante ciertas exigencias del entorno, no hablo de domesticar a la gente, hablo de estructurarla, de que se pueda regular y de ser libre internamente, entonces se puede entrar en trabajos de meditación más profundos. Me gusta esta definición de narcisismo espiritual de John Welwood, un monje budista y psicólogo, que dice: son muchas las personas que cuando todavía no se han encontrado a sí mismas se ven inmersas en enseñanzas y prácticas espirituales que les instan a renunciar a sí mismos. Y como resultado de todo ello acaban sirviendo de las prácticas espirituales para crear una nueva identidad espiritual, el ego espiritual, que decía que en realidad no es más que el ropaje bajo el que se oculta una vieja identidad disfuncional basada en la evitación de los problemas psicológicos. Es decir, podemos querer resolver nuestros problemas pues generándonos un yo súper espiritual y sintiendo que estamos a 2 palmos del suelo y por encima de los demás. Recuerdo el caso de una persona que me comentaba que su pareja, que era un súper meditador espiritual, la maltrataba, la insultaba y le decía todo tipo de barbaridades, y cuando ella se ponía mal, él le decía: es que todavía no tienes mi nivel de conciencia. Y si yo te maltrato es para que despiertes, ¿no?
Y, claro, yo me quedaba perpleja y encima la pobre mujer decía, es que claro, debe ser que yo todavía, digo, no, te están maltratando disfrazado de pseudo espiritualidad. En el fondo estás con un narcisista que va de espiritual, ¿no? Entonces, no sabéis cuántas veces sucede esto en relaciones de pareja, en grupos espirituales, en grupos religiosos, etcétera, ¿no? Y esto me parece importante de Engler en el año 83, un experto en temas de espiritualidad y psicología, lo de que tienes que ser alguien antes de no ser nadie. Es decir, hay que tener un yo fuerte, hay que tener una estructura de autorregulación, hay que tener resueltas ciertas heridas psicológicas antes de trascender el yo, mirar más allá del yo. No me gusta el término matar al yo, porque a veces genera mucha confusión. Prefiero hablar de trascender al yo o de unirlo a una realidad más grande, como la metáfora esa del agua, la gota de agua y el río, que también usa Santa Teresa y otros muchos místicos, ¿no? Os dejo esta viñeta, que me parece que resume esto, o sea, que el que se ha liberado del ego, que dice, soy lo máximo, ¿no? Pues aquí vemos cuando el ego narcisista se apodera del proceso, ¿no? Si cualquier persona presume de yo me he liberado del ego, yo he matado al ego, y lo dice con absoluta convicción, es el ego diciendo que se ha liberado del ego, y todavía es un ego más gordo, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Pero es que sucede mucho y bueno, hoy en día tenemos más información de sectas, de grupos cerrados, pero a veces es muy sutil en supuestos maestros, sacerdotes, guías y también psicoterapeutas de otras líneas más espirituales, donde son grandes predicadores del no ego desde un ego desmesurado, ¿no? Digo, bueno, pues estas paradojas de la vida, ¿no? Bueno, hablemos de algunos síntomas de inmadurez, no para regañar a nadie, sino para tomar conciencia de elementos a trabajar, ¿no? Por ejemplo, las ideologías espirituales, donde las personas buscan seguridad e identidad. O sea, cuando una persona viene con la etiqueta de es que yo soy del grupo espiritual tal o de la religión cual y lo defiende a capa y espada y se lo está vendiendo a todo el mundo, y el último descubrimiento espiritual hay que vendérselo a todo el mundo porque el iluminado soy yo, pues lo que está es viviendo una ideología espiritual y ocurre fuera y dentro de las religiones. Nos creemos que hoy en día que hay libertad para estar o no en una religión, que si somos espirituales, pues que no nos vamos a caer en una ideología espiritual, y a veces es todavía peor. Os recomiendo un sketch de esto que sale en internet de cómo ser ultra espiritual, un vídeo muy gracioso que hay en YouTube, cómo ser ultra espiritual. O sea, ahí ves la ideología espiritual de cómo uno mete en su cabeza el pack de ser hiperespiritual, ¿no? Entonces, cuando uno está defendiendo demasiado su camino espiritual o cuando uno lo está haciendo demasiado explícito, vendiéndolo a los demás, su camino espiritual le está dando una identidad y entonces el ego otra vez se apoderó del proceso. Ese ego, cuando digo ego, no hablo del yo sano, me refiero a la parte de la vanidad de mi yo que soy más que nadie, ¿no? Entonces diferencio el yo como estructura mental con la que funcionar de un ego narcisista, que es el que se quiere apoderar del proceso y que en lenguaje clásico sería la soberbia o la vanidad, ¿no? También el adaptar a la religión o a Dios o a la espiritualidad a nuestra conveniencia, de tal manera que convertimos el grupo espiritual o religioso en un club social, pues voy al grupo para hacer amigos, o voy a la iglesia para hacer amigos, o para lucir mi modelito, etcétera. Cuando se convierte a Dios o al ser o a lo que cada uno quiera decir, en el Dios hada madrina, digo yo, es decir, que rezamos para que se cumplan los deseos, ¿no? Y nos enfadamos cuando no se cumplen los deseos, ¿no? Buscamos recetas mágicas, en plan de, me vi un fin de semana a un curso de iluminación express, y yo, pues, no sé, de verdad que existe, o sea, y hay gente que lo plantea así, y aunque el ser ya está ahí, tenemos que hacer un proceso. O sea, que yo diga, yo ya soy eso, pues no quiere decir que esté plenamente consciente de esa realidad, ¿no? Entonces, recetas mágicas o el libro El Secreto, donde al final ha generado mucho sufrimiento esa mentalidad de si yo visualizo mi futuro, se cumplirán mis deseos, y es otra vez otra espiritualidad narcisista, cumple deseos, porque si la espiritualidad es para cumplir deseos, lo siento, no es espiritualidad exactamente, es pensamiento mágico, ¿no? Bueno, esto daría para mucho, pero vuelvo otra vez a la idea de que si estamos en que la realidad cumpla mis deseos, me satisfaga, eso se llama también visión narcisista. No quiere decir que es malo tener deseos, es totalmente legítimo. El problema es cuando pienso que mis deseos están por encima de los deseos de los demás y que son lo más importante del mundo. A la vez tener deseos es sano, pero deseos y a la vez responsabilidad y respeto al enfrente, ¿no?
cuando se busca lo fácil y lo que nos hace sentir bien, cuando vamos a meditar como a un spa espiritual, que a ver, que no tiene nada de malo meditar para tranquilizarse, pero como decía un compañero mío, decía, es que usar la meditación solo para relajarse es como tener un Ferrari e ir siempre en primera, ¿no? Pues parece buena metáfora, ¿no? Carlos Mira Peixel que hace esa metáfora. La ingenuidad, a veces la negación de la realidad del mal. O sea, hay gente que va por la idea, no, si es que todo es bueno, todo es maravilloso, bueno, hasta que te encuentres con un psicópata, que lamentablemente pues también hay, y yo soy más consciente porque atiendo a sus víctimas, ¿no? Entonces, quizás desde la visión de Dios eso tenga un sentido, esté por algo, pero desde un plano cotidiano, pues eso puede generar mucho sufrimiento, y en las sectas, por ejemplo, vemos a muchos depredadores del mundo espiritual diciendo que el mal no existe, porque claro, si no, no ven el mal que está ejerciendo sobre ellos, ¿no? Entonces, todo está bien, dadme todo vuestro dinero, vended vuestra alma y todo está bien, el mal no existe, perfecto, ¿vale? Mensajes, pues a veces paradójicos, contradictorios y toda una serie de manipulaciones. Y me remito a la realidad de las sectas que ahí están, ¿no? A veces las prisas, que quiero la iluminación ya, express, conexión, y pues se siente, pero el camino requiere esfuerzo, requiere trabajo, incluso que haya experiencias de ultraconexión no quiere decir que ya no hay nada más que hacer. O sea, eso es una ayuda, es una parte del camino, pero a su vez hay que seguir lavando los platos, haciendo la comida, atendiendo a la gente. O sea, la vida continúa, hay que volver a la plaza del mercado, como dicen los maestros Zen, o como dicen algunos budistas, cuando encuentres a Buda, cortarle la cabeza, ¿no? O sea, no es literal, es una metáfora de no te quedes enganchado en que estás iluminado, ¿no? O sea, sigue una vida normal, aunque desde otro lugar, ¿no? Bueno, a veces el rechazar dimensiones de la existencia sin comprenderlas, pues quien dice, pues yo ya rechazo lo material, o ya rechazo lo sexual, o ya rechazo X, ¿no? Rechazo el dinero, dice, pues es que tienes que comer, o sea, que no sé, pues cómo vas a hacer, ¿no? Entonces, a veces se genera una escisión, una negación de partes de la realidad, porque así me siento más espiritual, y si voy mal vestida, mal peinada, huelo mal, pues entonces igual soy más espiritual, ¿no? Pues, me he desprendido de muchas cosas ya, pero a los demás les puede molestar que huelas mal, o sea, mira más allá, ¿no? Bueno, otros síntomas, los apegos a las prácticas, a los rituales, al trance, a un guía. Pues, por ejemplo, si una persona un día no puede meditar y se pone de los nervios, ¿no? Dices, pues esto es contradictorio, ¿no? O cuando alguien, pues eso, a los rituales, no puedo hacer tal ritual, no puedo ir a misa, no puedo, y es que he tenido que cuidar a mi madre, no puedo ir a misa, pues igual es más conectado querer a una persona que cumplir estrictamente un ritual. Las adicciones al trance, o sea, a veces uno se siente muy bien meditando, se siente muy conectado, fluyendo, no sé qué, y no quiere hacer otra cosa. O sea, hay gente que se puede quedar enganchada a esos estados de trance que están descritos en todas las tradiciones, y todos los grandes maestros advierten de esto. Por ejemplo, Santa Teresa habla de los pasmos largos que les daban algunas monjas que se quedaban enganchadas al estado contemplativo, y las agarraba y les prohibía rezar, comulgar, ir a misa, las ponía a barrer y a hacer cosas prácticas. Y es que los maestros Zen hacen lo mismo, o sea, te quedas enganchado, pues fuera meditación, a conectar con las cosas cotidianas, ¿no? Porque es uno de los riesgos del camino, ¿no? Y hay que saberlo. O el apego en guía, es que la gente que dice, es que si mi guía me ha decepcionado, si no tengo a esta persona o no puedo hablar con él, yo ya no puedo hacer nada hoy. ¿Qué como? ¿Lentejas o fabada? Pues es que al final, o sea, hay gente, estoy caricaturizando, pero hay gente que llega a estos niveles de dependencia de un guía, y es una infantilización, ¿no? Y los guías encantados muchas veces porque así se sienten más importantes, ¿no? Bueno, también la ambición y la competitividad, de quiero ser más, quiero llegar a más, y dices, bueno, ¿y más qué?, ¿no? O la competitividad de las personas que, por ejemplo, recuerdo una anécdota que me decían de Silicon Valley, que se ha puesto de moda por allí meditar, hacer mindfulness, y que ahora compiten a ver quién hace mejor mindfulness, ¿no? Y los ejecutivos se reúnen a ver quién está más tiempo, quién lo hace mejor, con lo cual otra vez el ego se apodera de todas las cosas, ¿no? Bueno, la gula espiritual, la ambición por tener experiencias a toda costa, de la inflación del ego ya he hablado, soberbia, cuando se diviniza al yo. O sea, hay que tener mucho cuidado aquí, por ejemplo, cuando se dice que yo soy Dios, puede significar que en mí hay una conexión con la experiencia de Dios, o puede ser que es que me creo divina de la muerte. Entonces, cuidado, o sea, depende desde dónde digamos esto, estamos conectados con una realidad que nos trasciende, con una realidad divina donde veo que mi yo
forma parte de eso. Y otra cosa es cuando el ego, y no nos damos cuenta, se apodera de eso y dice, pues es que yo ya soy divino. Y entonces es que el ego se apoderó de la imagen de Dios y yo me creo Dios, y quien no encaje con mi visión es que es un estúpido, es que es un no sé qué, pues es que muy divino no me parece, ¿no? Y creerse divino pues puede ser una patología grave, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay que ser cuidadosos con cómo lo decimos y con qué, desde qué nivel de conciencia se puede entender esto. Ahora no lo puedo explicar, pero bueno, que no es lo mismo cuando una persona vive la experiencia que cuando yo quisiera tener la experiencia y digo, no es que yo ya soy divina, aguantarme que estoy divina, ¿no? Dices, bueno, no es lo mismo, ¿no? Bueno, lo del personaje espiritual o el ego espiritual que ya he dicho. Cuando se idealiza a los guías también hay una proyección del propio narcisismo, donde como yo soy especial, tengo un guía especial, tengo el mejor guía del mundo y lo estoy glorificando al otro, que a su vez se autoglorifica porque está encantado de sentirse muy importante, ¿no? Y bueno, cualquier secta de estas que andan por ahí, pues ahí lo veis, ¿no? Cuando se idealiza el propio proceso, cuando uno tiene una experiencia y se cree que ya está iluminado. Recuerdo a alguien que me decía, dice, pero yo no entiendo por qué tengo problemas, si yo me iluminé a los 10 años, ¿y por qué tengo problemas? Pues porque, a ver, no te has enterado de que esto es un proceso, de que requiere trabajo psicológico, de que esto no es un flash mágico, o sea, hay que hacer el proceso, ¿no? Bueno, los fanatismos, que también se dan en el mundo espiritual no religioso, el juzgar excesivamente a otros. No es que no haya que juzgar la realidad, o sea, tenemos derecho a juzgar en un sentido de que si vemos una injusticia lo podemos decir, pero estar juzgando el camino de los demás es lo que es inapropiado, ¿no? Pero si ahora aquí alguien pega a otro porque no le gusta su peinado, yo tengo derecho a decir que me parece inadecuado. O sea, tenemos derecho a ser críticos, tenemos derecho a pensar. Y como decía un maestro budista, la iluminación no se llega pensando, pero tampoco sin pensar, ¿no? Estas paradojas, o sea, que dejar de pensar solo en momentos, o sea, hay que trascender el pensamiento, pero antes hay que saber lo que es pensar. Y como dije una vez a alguien, digo, ¿y cómo vas a saber lo que es dejar de pensar si no sabes lo que es pensar? Que alguien me lo explique, ¿no? O sea, primero habrá que saber lo que es para poder luego trascenderlo, ¿no? Está también el riesgo del bypass o escapismo espiritual. El bypass espiritual es un término de Bellwood, el autor que antes he citado en Narcisismo espiritual, que es donde eludimos la solución real de los problemas escapándonos al mundo espiritual. Pues quien quiere resolver sus problemas meditando, rezando, pero no afrontándolos de manera práctica, ¿no? Y aquí puede haber una confusión entre el estado de tener un nivel de conciencia, pero el estado de tener una experiencia, perdón, lo he hecho al revés, de tener una experiencia, o sea, tengo un flash místico, una experiencia espiritual, y lo confundo con el estadio, es decir, ya me he iluminado, ¿no? Ya me quedo aquí para siempre. Entonces, tener un flash es tener un vislumbre de una dimensión superior, otra cosa es estar ahí mantenido, que son pocos los que se han mantenido ahí después de arduos procesos, arduo trabajo, etcétera, o procesos de crecimiento personal, ¿no? Y yo eso lo llamo el globo místico, o sea, que ya te has tenido un flash y dices, yo ya me iluminé, pues ya no tengo más que hacer porque ya me conecté. Y como le decía cierto maestro espiritual a una persona que conozco, le dijo, ¿cómo puede ser que tú te deprimas si ya has tenido una experiencia espiritual? Y yo pensé, toma barbaridad, pseudo espiritual, ¿no? Eso es el bypass. O sea, has tenido una experiencia, no puedes tener depresión, pues si son niveles distintos, ¿no? Lo que pasa es que igual vives tu depresión de otra manera o tienes otra referencia que te puede sostener, ¿no? Bueno, me gusta esta viñeta de Forges, que señala bien ese bypass, enganche espiritual, donde la pobre mujer pide ayuda al que está en su trance, ¿no? Entonces, podemos caer en esto, ¿no? O sea, que estamos tan en nuestro mundo que ya lo que le pase al de enfrente da igual. Otro ejemplo real era de un señor que llega a su casa después de un retiro y a los 5 minutos se enfada con la mujer y dice, pues ¿para qué he venido del retiro? Porque es que de verdad tenía un super nivel y me lo has quitado en 5 minutos, ¿no? Pues bueno, qué bien se había sugestionado este señor, ¿no? Pero dura poco la autosugestión, por suerte luego la realidad nos machaca un poco, ¿no? Bueno, unas palabritas sobre espiritualidad y madurez. La parte buena de todo esto que señalo es esto que dice Cornfield, que es otro monje budista, psicólogo, que dice, cada una de las trampas neuróticas, además de ser un peligro, brinda una gran oportunidad de desarrollo interior. Cada categoría neurótica puede transformarse en cualidades positivas y útiles. Por eso hablo de aceptar, mirar en la herida, comprender
Y como decía el místico sufí Rumi, la herida es el lugar donde la luz entra en ti. O sea, en el autoconocimiento, ver la herida, ver la limitación. Si la miramos desde la humildad, desde la comprensión, podemos crecer. Si no, otra vez ponemos un parche, la máscara, y a seguir, y la seguimos liando sin darnos cuenta, ¿no? Bueno, también este sí lo leo, que es más largo. Dice, ¿qué te parece esta frase, Felipe? Conócete a ti mismo. Me parece excelente. Es más, de hoy en adelante comenzaré a ponerla en práctica. Sí, señor. Dice, no voy a parar hasta llegar a conocerme a mí mismo y saber cómo soy yo realmente. Y dice, Dios mío, ¿y si no me gusto? Y entonces ya no miras, ¿no? O sea, podemos caer en esto. Entonces ya no miro, mejor me genero el personajillo espiritual, que es más práctico, ¿no? A ver si voy a ver las miserias, ¿no? Bueno. El autoconocimiento requiere una base segura, normalmente. ¿Eso qué es? Normalmente nos conocemos mejor cuando de pequeños nos han sostenido nuestros padres, pero como ningún padre es perfecto, a su vez tiene sus limitaciones, pues la base segura tiene también inseguridades, ¿no? Y cuando uno no la ha tenido de pequeño, de nada sirve estar poniendo el libro de reclamaciones todos los días, mejor ocúpate tú de ir construyendo algo y de aprender también a ser padre y madre de tu niño interior. O sea, el niño interior así descolocado por la vida, pues puede a su vez caer en el narcisismo. Necesitamos también tener una actitud de protección, maternaje, generar también nuestra madre y padre buenos interiormente para ir cultivando una base más segura y para quien crea, pues más allá, tener una imagen de algo que nos trasciende, que también nos sostiene. En todo esto hace falta unos mínimos de construcción y descubrimiento del yo, lo que hablo de ir generando un yo más maduro, donde podemos ir desarrollando una conciencia de sentimientos, pensamientos, motivaciones, incongruencias, expectativas, y cómo podemos influir en esto o generarlo. O sea, lo digo así, esto sería un poco más lío, pero sobre todo a lo que voy es ir a darnos cuenta de qué pasa en realidad dentro de nosotros sin entrar en juicios precipitados o decir si es que no soy ultra espiritual, es que soy un desastre, o sea, no es ni blanco ni negro, etcétera, y el ver qué nos pasa adentro, desarrollando habilidades de autoobservación y mirando más allá de lo que nos sucede. Es decir, si yo tengo una emoción negativa, de enfado, de rabia, yo no soy eso, pero sí he de ocuparme de eso, es mi responsabilidad. Pero no puedo permitir que eso destruya todo lo positivo que pueda haber en mí. Entonces, está bien observarlo, está bien buscar de dónde viene, buscar la raíz de esto para conocerme mejor y a su vez mirar más allá de eso. No soy eso, aunque eso me sucede a mí y a la vez me toca a mí ser responsable de esto, porque también tenemos el extremo en este tema de quien te suelta una barbaridad y le dices, pero ¿qué barbaridad estás diciendo? Y dices, es que yo fluyo. Digo, creo que has confundido impulsividad con espontaneidad, ¿no? Entonces, es otra confusión que hay que sacar de aquí, ¿no? También no es posible la relación sana ni la empatía sin conocerse uno a sí mismo, ¿no? Queremos ser súper buenos, súper empáticos, ayudar a los demás, pero no sabemos qué es ayudar a nadie porque en primer lugar yo no me estoy ayudando. ¿Cómo voy a entender al de enfrente, ¿no? Me gusta el proceso que describe San Agustín de Hipona, que dice que en primer lugar es conócete, en segundo lugar acéptate y en tercer lugar supérate. Y casi todos queremos ir al supérate sin pasar por los dos primeros, ¿no? Bueno, estas cosas las voy a decir ya más rápido, la importancia de la aceptación y autoestima, aceptarse uno como es, sin forzarse. O sea, yo puedo querer ser mejor, pero esto es como si yo estuviera aprendiendo un idioma y mañana quiero hablarlo perfecto, no es posible. O sea, de aceptar mi nivel y seguir creciendo y aprendiendo desde la humildad y la valoración de mí misma. Y para mí, realmente los caminos que no llevan humildad o que no llevan un trabajo desde la visión de la propia vulnerabilidad tienen mucho narcisismo, ¿no? Entonces, la humildad creo que es una clave. Yo cuando he buscado guías o maestros en el camino espiritual, al final aprendí que la humildad tenía que ser un elemento básico, si no, prefiero buscar a alguien que al menos ha aceptado su propia vulnerabilidad, porque si no hay mucho ego y narcisismo, ¿no? Bueno, algunas diferencias entre autoestima y narcisismo. Por ejemplo, la mirada. En la autoestima podemos ser conscientes desde una mirada amable y en el narcisismo tenemos una expectativa de una mirada exigente. Es decir, en una nos miramos con amabilidad cuando tenemos un error y con compasión, y en otras que yo debería ser ya no sé cómo, pues eso es narcisismo, ¿no? Y también es vulnerabilidad, ¿no? O la actitud acerca de cómo debemos ser cuando
en la autoestima quieres ser quien eres en un proceso de crecimiento y perfeccionamiento, y en el narcisismo exiges ser otro y te frustras desde una actitud de perfeccionismo. Y ahí surge ese personaje que camufla tus propias heridas. Entonces, una cosa es quererse perfeccionar, otra cosa es el perfeccionismo de querer ser perfecto ahora mismo, ¿no? Bueno, la libertad interior y la transparencia también son síntomas de que uno va madurando, y hablo más de como síntomas de que estos son las características que debemos cumplir, y cuando salgamos de aquí o las cumplimos o nos van a dar un suspenso, ¿no? Sería totalmente ridículo, ¿no? Pero si vamos viendo estos síntomas es que vamos avanzando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la libertad interior y transparencia frente a los demás, frente al entorno, la sociedad, frente a uno mismo, que también nos engañamos a nosotros mismos acerca de quiénes deberíamos ser y no somos, y bueno, 1000 cacaos mentales. Y a la vez la autonomía, sin dejar de tener en cuenta y respetar a los otros. Lo que he dicho antes de la persona, si es que yo fluyo, entonces va dando bofetadas a diestro y siniestro, dices, bueno, eso no es fluir, eso es una impulsividad, ¿no? O sea, tú puedes sentir la rabia, ver que tendrías ganas de darle una bofetada a alguien, y otra cosa es hacerlo, ¿no? Entonces, dentro de la libertad interior está la responsabilidad hacia el otro. Recuerdo que Viktor Frankl, que es el creador de esta escuela de logoterapia que mencionaba antes Carlos, sobre sentido de la vida, decía que porque en Estados Unidos no habían puesto en la costa oeste la estatua de la responsabilidad, que estaba muy bien la estatua de la libertad, pero que les faltaba la de la responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, esa estatua hay que ponerla también en la cabeza. Todos queremos libertad, pero no queremos responsabilidad, ¿no? También unos mínimos de estabilidad psíquica, y otra vez vuelvo al yo mínimamente estructurado, o sea, que sea capaz de controlarme un poquito, reflexionar, mirarme y mantenernos mínimamente, o sea, no hablo de perfección, hablo de una intención, de mantenernos con firmeza y a la vez con flexibilidad, porque a veces la firmeza se confunde con rigidez y de estar en un sitio en el que no te puedes mover. He sacado la tarjeta amarilla, ya tengo que ir acabando, ¿no? Bueno, también esto que decía antes de los budistas y que se dan todas las tradiciones de fortalecer un sentido sano del yo y una estructura que se autorregula, lo de cumplir unos horarios, unas pautas, de estudiar. O sea, en todos los caminos espirituales serios hay que estudiar, hay que aprender a pensar, hay que regularse, hay que conocerse, etcétera, ¿no? Entonces, cultivar la estabilidad no se puede dar por supuesto, y para eso hay herramientas que tiene la psicología. O sea, esto no es que tenéis que ser así y si no borraros de cualquier camino espiritual. Estos son indicaciones de resultados del camino, ¿no? Y la integración y la coherencia, también necesarias, donde, por ejemplo, Ken Wilber habla del centauro, donde podemos ir uniendo la dimensión física, mental, social, espiritual, de tal manera que tengamos, por ejemplo, conciencia corporal y tomemos responsabilidad sobre nuestro cuerpo. En muchos caminos espirituales el cuerpo es una cosa que cuelga de la cabeza y que hay que tolerar, y hay una inconsciencia total, especialmente en Occidente, acerca del valor del cuerpo, y es que está dicho, por ejemplo, en el Evangelio, el cuerpo como templo del espíritu. Y en el cuerpo hay mucha información acerca de mí misma, información del inconsciente. Entonces, ¿por qué no se cuida y se valora el cuerpo como un templo, ¿no? O la dimensión masculina y femenina de cada ser humano, y eso se refleja en qué tal nos llevamos con las personas del otro sexo. Cuando no está bien integrado esto, hay conflictos con las personas del otro sexo porque no entendemos la otra realidad, ¿no? Y entonces estamos mal integrados con la realidad exterior, con la sociedad, con las otras personas, etcétera. Entonces, integración, en resumen, que debería ser bio, psico, socio, espiritual, de tal manera que estemos cuidando simultáneamente en varias dimensiones desde una conciencia de la responsabilidad de nuestra vida. Si mi cuerpo está hecho polvo, es que no puedo hacer un camino espiritual, no puedo meditar. No quiere decir que si estoy enferma no pueda ser espiritual, por supuesto que sí. No estoy de acuerdo con estos discursos de que si tienes un cáncer o una enfermedad es tu culpa, o es que tu espiritualidad no está conectada. O sea, son cosas bastante absurdas, también me parece pensamiento mágico, pero sí tenemos una responsabilidad en el cuidado de la vida que se nos ha otorgado, ¿no? O el pensamiento integrador, que supone que podemos ver las diferentes perspectivas sin privilegiar inicialmente ninguna. Es decir, puedo escuchar otros puntos de vista, puedo entender que cada persona tiene su verdad, pero también luego podré discernir qué me llega más, qué me llega menos, o qué es, por ejemplo, más respetuoso con los derechos humanos. Y esto a veces hay que verlo al entrar en un diálogo interreligioso, o sea, cómo llegar a unos mínimos de respeto de derechos humanos. No todo discurso es el mismo, ¿no?
Y por último, quiero señalar como un punto fundamental la empatía y el desarrollo moral. No creo que ningún camino espiritual sea congruente, o lleve a la madurez, sino lleva a la empatía y al amor por los demás, partiendo del amor sano uno mismo. Si no me quiero yo, imposible que quiera a los demás, ¿no? Eso que dice el Evangelio, de amarás al prójimo como a ti mismo, pero el como a ti mismo se lo ha olvidado a casi todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es que eso es una base, ¿no? Y una empatía que se va ampliando según crecemos. Primero aprendemos a empatizar con nuestros hermanos, nuestros padres, luego con la familia, luego con los vecinos. Pero, por ejemplo, yo recuerdo un sacerdote que me dijo una vez que es que tenemos que amar a nuestros hermanos los cristianos. Y yo me quedo así, digo, ¿y los musulmanes? ¿Y los hindús? ¿Por qué no tenemos que amar a todos? ¿No? Y se quedó así, digo, pero a veces nos quedamos en una empatía cerrada, solamente a los que piensan como yo, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, es limitado, y la propia Santa Teresa habla de que somos tan limitados que a veces solo queremos estar con los que siguen o los que piensan van por el mismo camino por el que nosotros vamos, ¿no? Entonces, ser más capaz de entender al diferente, comprender, y un amor más universal, no quiere decir universal en abstracto, porque universal en abstracto todos podemos hacerlo muy bien, sino un amor en el sentido de abrir la visión, amar a nuestros semejantes, ¿no? Entonces, ir desde el egocentrismo hacia una ética basada en el amor, y es un proceso difícil que requiere mucha humildad, pero quiero concluir con la idea de que lo importante en un camino son los frutos del amor, y en general, y en particular, eso lo tienen que decir los demás. Yo puedo decir que soy hiperamorosa, compasiva, empática, estar dando grandes discursos sobre el amor, y si le doy una patada al primero que me contradice, pues los frutos del amor, el prójimo no los ha comprobado. Es el otro el que se da cuenta de esto, y si el otro no se da cuenta es que hay algo que no estoy transmitiendo bien, ¿no? Y no quiere decir ir dando abrazos a diestro y siniestro, dando mensajes de te amo a todo el mundo, que también a veces se entiende mal, sino tener una actitud de escucha, de respeto y de comprensión por el de enfrente desde la sencillez y desde la humildad. Bueno, pues con esto quería acabar. Gracias por vuestra escucha y ya ha acabado el rollo. Bueno, yo ¿qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Estoy hecho un lío porque tenemos que liberarnos del yo, y sin embargo nos dice Maribel, necesitamos un yo en nuestro camino espiritual, pero un yo bien estructurado y maduro.